Regresamos a este espacio televisivo. Había un programa de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de San Juan. Estábamos comentando en los segmentos anteriores sobre esa pregunta que el Señor le hizo: ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Pero a mí me gustaría que ahora pasemos, pensando que ya has tenido esa experiencia, vamos ahora a ver qué es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro luego de esa respuesta. Fíjense en que Pedro viene y dice, o sea, primero el Señor Jesús le está diciendo, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos. O sea, que ya está dejándole saber de esa pasión y muerte de este Mesías en la cruz, que es lo que va a hacer él. O sea, que le está diciendo, debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarán y le resucitarán al tercer día. Y es interesante que Pedro nuevamente, que salió allí con la voz cantante, yo sé quién tú eres el Cristo. Miren lo que dice la palabra. Vine y dice, hablaba esto abiertamente y Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. O sea, como quien dice, pero ven acá, ¿cómo tú vas a decir eso si tú eres el Cristo? ¿Cómo vas a estar diciéndole a la gente que vas a morir y que vas a padecer? Y fíjense que viene el Señor y le dice, pero volviendo y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás. Y es interesante que podamos escuchar esa palabra, porque aquel que estaba efusivo, que estaba contento, porque sabía que ese era el Cristo, que era el que él quería seguir, el que lo iba a libertar, y con toda esa fuerza, ahora el Señor le está diciendo, quítate de mi vista, Satanás. Y le dice, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Interesante, ¿verdad? Para mí es súper interesante que primero me aplaudan, porque yo he dicho que tú eres el que eres, y ahora de momento me digan que yo soy Satanás. Imagínense, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Que no todo el mundo está dispuesto a escuchar y vivir el cristianismo como se supone que lo vivamos. El cristianismo tiene un compromiso. Tiene un compromiso de entrega, y eso lo hemos visto en muchos que han sido martirizados. Y aquí a Pedro no le cabe en la cabeza que su Señor pueda ser martirizado. No le cabe en la cabeza que su Señor vaya a morir en una cruz. No le cabe en la cabeza que su Señor tenga que sufrir, porque Él está detrás de ¿quién? De un Cristo que para Él tiene que ser un libertador. Por eso el Señor le dice, quítate de mi vista, Satanás, porque todavía los pensamientos son como los de nosotros, pensamientos humanos, que creemos que podemos tener el control de todo y que podemos resolver la vida fácilmente. Y no, cuando las cosas bonitas llegan no podemos dejarlas escapar, porque mira, eso es lo mejor que puede ocurrir, espérate, déjame detenerlo. Pero el camino del hombre, el camino de aquel que ha decidido seguir a Cristo, tiene que estar claro que en su camino pueden haber tropiezos, que pueden haber piedras, que puede haber sufrimiento. Y yo entonces con el sufrimiento voy a ¿qué? A salirme corriendo, porque espérate, es que Cristo era mi libertador. ¿Cómo es que no está aquí? ¿Cómo es que yo tengo que sufrir? ¿Cómo es que yo tengo que pasar estas situaciones? Si Él no era mi libertador, pues entonces te recuerdo la palabra que le ha dicho a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás, porque esos pensamientos no son los de Dios. En mi sufrimiento, en mi tribulación, en las situaciones particulares que podamos estar viviendo, no podemos dejar que la carne nos domine, porque si ya tuvimos ese encuentro, como hablamos en los segmentos anteriores, que nos hemos encontrado con Él, que Él ha transformado nuestra vida, que nos ha dado vida nueva, ¿cómo entonces en el sufrimiento yo voy a echar para atrás y voy a decir, espérate, ese no es el Cristo que yo quería, porque el que yo quería no quería que pasara este sufrimiento? Pues no. Hoy el Señor nos está enseñando lo que es saber entregarnos a la voluntad del Padre.
Saber dejar todo en las manos de Dios y también saber identificar cuando esos pensamientos no vienen de Dios, poder discernir y decir, espérate, en vez de salir de sopetón como sale Pedro, déjame tomarme una oportunidad de discernir esto que estoy viviendo hoy, discernir qué es lo que está ocurriendo, qué viene de Dios y qué no viene de Dios, para poder desechar lo que no viene de Dios y entonces tomar todo lo que viene de Dios para nuestra vida, para que nos fortalezca, para que nos permita seguir en el camino y poder ser instrumentos del Señor. Quítate de mi vista, Satanás. Nos puede pasar a nosotros también y nos puede pasar aún estando en nuestros grupos, en nuestras comunidades, aún celebrando la Santa Eucaristía nos puede ocurrir, porque cuando dejamos que la carne tome control de nuestra vida, entonces estamos dejando que Satanás tenga control. Así de fuerte es seguir a Cristo. O lo desechas o entonces tomas el camino y le dices, no, Señor, yo no quiero estar en ese bando, yo quiero permanecer en ti, porque yo creo que tú eres mi Salvador, porque yo estoy convencido de que tú eres mi Señor y que quiero entregar mi vida en ti. Y si yo estoy convencida, así sea en el sufrimiento, permaneceré con el Mesías que está en la cruz. Ese sufrimiento que tuvo Él y que lo tuvo que decir a todo el mundo, que nos rescató del pecado por medio de esa cruz, por medio de ese sufrimiento, nos corresponde a nosotros saber, entregar y poner en las manos del Señor nuestro sufrimiento también. Porque fíjese que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No ha dicho que la cosa va a ser fácil, no ha dicho que el camino va a ser bonito, sino que está diciendo que tome su cruz y sígame. Tome su cruz es que lo que yo soy, lo que estoy padeciendo, la situación particular en la que me encuentro, tomar todo mi ser y seguirlo a Él. Y de esa manera ganaré mi vida para Cristo Jesús. Y de eso es que el Señor nos trata hoy. A pesar de que nos habla de un sufrimiento, nos está hablando también de la felicidad eterna, de lo que encontraremos cuando nos encontramos con el Señor. Nos encontraremos en un próximo momento.